Estamos de vuelta con la parte ahora 10 de Hogwarts Legacy. Este es el tercer día que llevamos jugando Hogwarts Legacy. Eh, y bueno, vamos a continuar exactamente donde nos quedamos. Solo déjeme verificar que todo esté funcionando bien en el stream. Solo déjeme verificar. Y sí, todo parece estar correcto. Así que seguimos donde nos quedamos. Justamente donde nos quedamos. Siempre nos... Ok. Revisemos las misiones rápidamente, porque creo que la única que nos faltaba era la de usar las plantas al mismo tiempo. Sí, adquiere y usa las plantas de combate, las tres plantas de combate, y úsalas al mismo tiempo, úsalas simultáneamente. Ok, curioso, no dice que tienes que usarlas en un enemigo, dice que solo tienes que usarlas simultáneamente. Entonces, técnicamente, podrías usarlas al mismo tiempo y ya, ¿no? Vamos a... Cualquier cosa, si esto no funciona, lo hacemos después. Ok. Lanzamos una, cambiamos rápido a la otra, lanzamos la otra, cambiamos rápido la mandrágora, lanzamos la mandrágora. Listo, sí, sí. Efectivamente, no hacía falta estar en combate. Excelente. Bueno, ya terminamos esta quest, esta misión, por fin. Vamos a entregarla entonces. Vamos con la profesora en el vivero, en herbología. I've always said that travel broadens the mind. Aquí está. Hasta ahorita aquí. Hello, profesor. Bouncing tentacular. ¿Qué es esto? Ah, ok, esto es para practicar doble. Ok. Hola, profe. Enséñanos el hechizo. Wonderful. I hope you gained a greater appreciation for the flora in our lives. I am forever enraptured by it. Just yesterday, I spent hours pruning my self-fertilizing shrubs and flutterby bushes. Didn't realize how long I'd been at it until the sun began to set. Well, if there's one thing I love to see more than my plants thriving, it's one of my students doing the same. Now, ready to learn Flipendo? Chin up, keep a light grip, and it's all in the wrist. Let's see you give it a go. Flipendo. You will want to focus with this spell. Nothing as mortifying as knocking back a colleague when all you wanted to do was move a few pots. Ese hechizo lo sacaron para los videojuegos, los primeros videojuegos de Harry Potter, hace 20 años ya, una cosa así. Entonces, es cool que lo sigan poniendo en todos los juegos, porque este hechizo nunca salió en los libros ni nada por el estilo, solo estuvo en los juegos. Pero bueno, vamos a aprender Flipendo. Nunca lo había hecho mal, no sabía qué pasaba, pero Wonderfully done. aparentemente If you'd nada. like to practice a bit more, you're welcome to do so here in the greenhouse. Just mind the plants, please. Qué extraño, ¿no? Que no pasa nada malo si lo leí mal. O sea, bueno, la verdad es que casi nunca juego con... Ya. Es un hechizo de fuerza que quita los escudos morados. Ok, sí. La verdad es que casi nunca juego PlayStation. Nunca he tenido un PlayStation sino hasta hace poco. Entonces todavía me cuestan los controles. Sigo pensando que la X es lo que está en el cuadrado. Porque así es la X en los controles de Xbox y Nintendo. Pero X, obviando el punto, la X es la A. Aquí la X es la A. Eso me cuesta. Vamos a practicar Flipendo. Vamos a ver cómo es. Es el morado, ¿no? Sí. Flipendo. Ah, está tiene un cooldown más grandecito. Ok.
Bueno, listo, ya tenemos flipendo. Una vez más, solo por no dejar. Ya tenemos flipendo aprendido. Ok, es raro que lo de la varita, ¿no? Que no me haya pedido que lo repitiera ni nada por el estilo, porque lo hice mal. Miren, yo sembrando esta estúpida tentáculo venenoso y aquí volvieron a salir. Ahora tenemos muchos más atrás. Porque este cofre sale dorado si ya yo lo abrí. Extraño. Muy extraño. Pero bueno, nos vamos. Nos vamos a ir de acá. Ah, ¿será que nuestra plantita ya creció? La podemos agarrar otra vez. Pareciera que sí. Invítame. Y bueno, ahora sí terminamos las misiones secundarias que teníamos disponibles. A menos de que haya salido otra. No, podemos ir por fin a hacer la misión principal. Vamos a ver al profesor Fick y hacer la primera misión de, de las pruebas de la magia antigua de Percival, profesor Percival. Ok, bueno, si la misión es, vamos a usar el mapa, vamos a ver qué es lo más cerca que podemos llegar donde tenemos que ir. La misión es hacia el norte, pasando el bosque prohibido, sí. Entonces podemos ir a la tumba de Jack. Es un campamento de bandidos pequeño. Bueno, vamos a obviarlo por ahora. Ok. Aquí puedo volar, ¿cierto? Sí. Bueno, vamos a ir directamente a la torre. Digamos que vamos a sobrevolar el bosque. Ahí vimos algo, pero no vi bien qué era. Ajá, una pruebita de Merlin. Si quisiera, pero vamos a dejarlas para después. ¿Qué es esto? Revelio. Pregunto qué es esto. Bueno, ni idea. Como decía, ¿qué es esto que está aquí delante? Oh, un nido de hipogrifo. Los hipogrifos son... ¿Será que me atacan? ¿Será que son...? Ah, no, mira, salen en azul, así que asumo que no son mis enemigos. Creo que me vio. Pues el que no sean mis enemigos no significa que yo les caiga bien. Tristemente. Bueno, vamos a la prueba. Yo sé que te puedes montar un hipogrifo porque sale aquí en el menú. Lo siento. Ya. Acá. Dice que tienes monturas voladoras. Y, bueno, ahí sale un hipogrifo ahí atrás, claramente.
Yo sé que eventualmente te puedes montar un hipogrifo, pero todavía no. Seguro es algo para el final del juego, algo así. De hecho, no pensé que me dejaran volar tan rápido, porque volar eh, le quita bastante a la exploración, pues porque no tienes que ir, caminar, puedes perderte de todo lo que está allá abajo tranquilamente, solo vuelas hasta los sitio. Pero aprecio que me hayan dejado volar rápido, porque a veces la exploración fastidia, cuando tienes que pasar por el mismo sitio muchas veces. Esto que está acá es una cuevita de tesoro. Vamos a ver si la podemos abrir. ¿Qué verga fue eso? Revelio. Son unos... Oh, ok. Vamos a no hacer esto ahorita. Nunca hemos peleado con los imperios y la verdad es que me dio miedo porque están feos. No, vamos a dejarlo para después. Vamos a dejarlo para cuando terminemos Handy esta. resource indeed, your field guide. I'm most pleased Wow. to be included. Vamos a dejarlo para cuando tengamos... Eh, para cuando terminemos esta prueba. Vamos a ponernos nuestros hechizos más nuevos. ¿Cuál fue el más nuevo? Distinta, ¿no? Sí. El resto momentum es flipendo. Ok. Esperemos. Over here. Profesor, ¿cómo está? ¿Qué hubo? We're not alone. We are not. Ranrock's loyalists. Around a dozen I can see, but could be more. Can't we apparate past them into the tower? We could, but we've no idea what's in the tower. More importantly, however, I'd like to know why they're here. They've set up camp just ahead. I suggest we investigate a little before doing anything else. Let's go. Well, this isn't ideal. No, it isn't. This way. And I'd suggest we use the disillusionment charm here. No sense in announcing our arrival. ¿La usamos ya o la usamos ya? Ok. Quiet if you ask me. Quickly now. ¿Ves? Aquí es donde te enseñan a usar petrificos totales. Aquí. Ya yo lo había usado accidentalmente un par de veces. Y me habían dicho que lo usara. Bueno, sí. El petrifico total aquí es como tu hechizo de matar cuando estás en Stay stealth. hidden and cast Petrificus Totalus. Ok, profe. ¡Muérete, nano! Lo Well maté. done. Investigar la presencia de los goblins. Goblin, 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 goblin. Goblin, goblin, There goblin, must be goblin. something here. Ramrock said so. Cuando tú dices investigar la presencia de los goblins, There must be something here. ¿quieres que los Ramrock mate a said todos? so. ¿O no? Yo los puedo matar a todos. O sea, tengo cero problema con matar a todos los goblins. Solo digo. There must be something here. Ramrock said so. The area's still clear. If anybody cares. Creo que los va a matar a todos y ya.
Le pegué una piedra y no sé cómo eso no hizo más ruido. De verdad. Lo bueno es que no solo los mato, sino que también desaparece el cuerpo una vez. Es espectacular el hechizo. Se vuelve polvo. Ah, pero aquí hay dos. Esto no creo que... No creo que no se den cuenta. Ah, pero puedo hacer lo que me dijeron otra vez. Como que si hago ruido en un sitio, Who's there? los bichos se mueven. Y si te mueves, te mato. Bien. Ya no quedan goles. Maté a todos los goles. Estoy orgulloso de mí. Súper orgulloso de mis habilidades. En este sentido que estemos escondidos. Ya no hay. Revelio. ¿Cómo investigo la presencia de los golems si ya no hay presencia de golem porque ya los maté a todos? ¿Qué es eso? ¿Sabes el mapa? Ah, un bow. ¿Qué tesoro? Ok. Asumo que no es ese. Me supongo que venimos es por la torre, así que lo que hay que hacer es ir a la torre. Revelio. ¿O no? No sé. Revelio. Investigar la presencia. Estoy aquí. ¿Quieres que investigue? ¿Cómo? Si quería que los interrogara, es un poco tarde porque ya se murieron todos. No, creo que sea allá abajo. A ver, Revelio. ver algo evidente. Mira aquí. Aquí hay una carta. Orders. Directly Exacto. from Ranrock. These orders indicate that they're after something to do with names. What names? And why here? No sé, si no sabes tú qué sabes yo, tú eres el profesor. ¡Ah! I will draw blood. Me encanta la más antigua. I will not be as scared as something. I won't rest. Ok, ¿qué me falta? Many goblins have always been antagonistic towards wizardry. Revelio. No puedes llevar más pociones de Bindle. Ah, las pociones de Bindle. No sé cómo, no me acuerdo ni cómo se usan las pociones de Bindle.
Si es solo una poción, Revelio. la verdad es que no me importa. Looks like we found the entrance. Si no lo habías visto, o sea, It's locked. eso, enséñame a hacer eso, enséñame a abrir puertas, eso es lo que querías An unlocking enseñarme. charm. Very handy. No time now, but if you don't learn it soon enough, we can work on it back at No, the castle. enséñamela, ya, quiero poder robar cosas. Ah, qué terrible, terrible experiencia. Revelio. Esto es una torre. I wonder who this is. With robes like that, it could be anyone. Qué útil. Pregunto quién será. Bueno, puede ser cualquiera. Someone was an avid reader. Can't say I'm familiar with many of these titles. Revelio. Tarara, 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 tarara. ¿Cuál es la prueba más o menos? I imagine these brooms have been enchanted for centuries. Never seen an enchantment last this long. Welcome to San Bakar's Tower. What? ¿Ves? No puedo abrirlo. Si me enseñaras a usar magia, yo podría abrirlo. Revelio. Hicieras tu trabajo y me enseñaras a abrir puertas para poder robar a la gente, yo podría abrir esa puerta. Ah, típico. Pasaba Percival. Hello, Professor. Did you say Sam Bakar's tower? I did. Professor Bakar is a keeper you have yet to encounter. I'm glad to see that I was correct in presuming that we would meet again soon after our last encounter. Though I surmise, based on the commotion I heard, that you did not have an easy time getting to me. We did not, Professor. We encountered goblins outside the tower. That goblins were aware of my vault is disquieting enough. But if they have also made a connection to this tower, then the threat may be greater than I thought. All the more reason for us to move forward. Downstairs, near the entry, a reservoir of ancient magic, like those you've seen before, has been unlocked. Commanded to access a doorway. I'm afraid I cannot say more. As Professor Fig cannot join you, he and I will, in time, see you back at the map chamber. Remember what you see. We're going to need to understand how Ranrock's loyalists knew about a tower that once belonged to a keeper. For the moment, however, you've more important things to set your mind to. A reservoir of ancient magic, I believe? Yes, sir. Then I shall leave matters in your increasingly capable hands. That said, be careful. I will, sir. I'll see you back in the map chamber. ¿No me puedes enseñar a abrir? Ay, la madre. A reservoir of ancient magic. Downstairs, near the entry. Revelio. Ah, lo único que yo quiero es poder robar. No me dejan. Sitio de magia antigua. Abajo, cerca de la entrada. ¿Dónde? Ah. Sí, eso no estaba aquí antes. Pero qué.
Uh. Me encanta. Rebelio. Aquí vamos a tener que pelear con el montón de estatuas otra vez. Que flojera. Un máster en matar estatuas tengo ya. Esos son globos, pero yo asumo que esos globos no están aquí adentro. Ajá. I've seen this before, in Gringotts and the restricted section. ¿Sí? ¿Tú dices? Me dijeron, recuerda lo que ves. Recuerda lo que ves. Ok. Recuerda lo que ves. Eso fue el único tip que nos dieron. Ah, ok. That must have done something. Best have a look around. Caramba. Son unos cofres. Oye, otra vez se me olvidó ir a la sala de los menesteres a revisar el montón de cosas que he agarrado y que no sé qué tienen ni qué dan. Gracias, juego, por avisarme, por recordarme que soy tonto. Sí, resto momento. Pensé que las podía detener, pero creo que lo que hace es subir conmigo y bajar conmigo. Ok. Eso era efecto dramático. Dramático. Es que no sé qué hacer aquí, pero obviamente tengo que pasar por dentro de este portal. ¡Shoo! ¿Qué hizo? Nada. ¿Y ahora? No. Sigamos las motitas de magia. Investigar. More traces of ancient magic. Something must be different. Sí, bueno. Es diferente porque ahora el portal tiene lucecita. Antes no tenía lucecita. Y lo atravieso y salgo en otra parte. Ajá. Okay. Los gráficos están increíbles, de verdad. Brutal. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Ah, pelea con las estatuas. ¿Quién lo dice de historia?
estúpidas estatuas. Siempre con la peleadera. These look familiar. Pues espero que te parezcan familiares porque hemos hecho esta como 47 veces. Necesitamos Akio. Y que lo mantengas. Ok. Vamos allá ahora. ¿Qué es eso? Revelio. No, lancé una planta sin querer. Rayo. Quería ver qué era eso. Bueno. Was it Akio we used before? No, ya, no sé. Aquí me estoy perdiendo algo, obviamente. Esto debería tener una... Revelio. Debería tener un ganchito para yo alarme ahí. Como que la única forma de llegar hasta acá. Siento que me estoy perdiendo algo. That platform looks like it ought to get me where I need to go. Arresto Revelio. Accio. ¿Qué es esa? Arresto Revelio. Aparentemente no. No sé, quizás no... Quizás no todavía. Vamos a... I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Pero acá no tengo más nada. Tiene que haber una forma de llegar hasta allá. Ah, I presume I'm looking for traces of ancient magic. Where? Revelio. soy yo. O aquí adentro hay un cofre. Se supone que entro yo ahí. No sé, lo voy a ignorar por ahora. Asumo que volveré. Y si no vuelvo, pues ni modo. Ah, ¿ves? Ese es el detalle. Las cosas cambian cuando te metes en los sitios de magia antiguos. Y una de las cosas que cambió, obviamente, fueron los muros esos. Ya no están. Y ahora sí puedo agarrar los cofres. Menos mal que me rendí y no seguí intentando infinitamente. Menos mal. What did that burst of magic do? Perhaps I should examine things from both sides of the archway. Eso mismo estaba pensando, no tengo que pasar por el arco. Al menos no ahorita, puedo quedarme de este lado. Y ver qué hay. Revelio. More statues. Más está. Como siempre. ¡Au!
Hola bebé, ¿cómo estás? Ah, párate. Not making this easy on me. ¿Qué hay más? Buenos días. I presume I'm looking for traces Tempranito, of ¿no? ancient Para ti. magic. But where? Ya, porque por aquí siento que obviamente puedo seguir avanzando por acá. Pero también quiero ver qué pasa si me meto usando el portal. Ya no puedo usar el portal, ¿verdad? Fuck. Revelio. Nota futuro. Revisa el portal antes de pasar por el lado. Me desperté con Grachi. Me desperté porque... Ah, porque Grachi ladró. Bueno, ponle un bozal. Yo tengo más. Duerme, duerme, descansa. ¡Mua! Bye. Mata al perro. Revelio. I presume I'm looking for traces of ancient magic. But where? Ah, bueno, ¿qué? Nos revisamos qué había si pasábamos por el portal. Lo cual es estúpido. Pero ya estamos aquí. Así que ni modo. Estamos donde estamos. Me monto aquí. Y ahora. Revelio. No, ningún sitio donde pueda. Revelio. Donde pueda lanzar el portal. Digo, lanzar el hechizo. El activo. I presume Aunque I'm looking for tenemos que traces poner of la ancient plataforma magic. esa justo aquí. But Para where? poder pisar ahí. Ok, tiene sentido. Y el cofre que estaba por acá. No sé si lo puedo agarrar o no. ¿No hay un cofre? Ah, me está ahí. Está al otro lado. Olvídalo. Olvídalo. Ok, traemos la plataforma entonces hasta acá. Pum. Y ahora sí podemos pisar aquí. Otro portal. Y ahora podemos pasar a este lado. Pero antes de pasar a este lado, creo que ahora sí nos deja devolver, ¿no? O capaz son cosas mías. No, mira, ahora sí nos podemos devolver. ¡No! Estuvimos tan lejos. Estuvimos tan cerca y tan lejos. Creo que no se puede, creo que no te puedes devolver y ya no te puedes devolver. Marquinhos, el juego se ve infinito, ¿ok? El juego se ve sumamente largo, de verdad, sí. Pero también es que creo que depende de cómo lo juegues. Creo que si yo hubiese hecho las misiones sin centrarme tanto en en la cantidad ridícula de cosas Why did that secundarias burst que of hay, magic change on both sides of the archway? I can't translate it to Something Latin must be yet. different. no sería tan largo, iría mucho más avanzado. Pero yo he hecho todo lo secundario que puedo. Entonces eso consume bastante tiempo, pues. Ok, aquí hay un portal y también está el camino hacia allá. La última vez no revisé el portal y todo salió bien. No sé si esta vez debería hacer lo mismo y ya.
Bueno, ahora no tengo plataforma a este lado, así que no puedo llegar ahí. Así que de alguna forma tengo que sacar una plataforma. Oh, por Dios, más estatuas. Qué lindo, como casi no peleo con ellos. De este lado. Nada. Pero si paso aquí para acá. Seems I ought to explore this archway from both sides. Déjame volver. No. Estúpido, no me deja volver. Ay, ok. La verdad es que lo tengo que volver a hacer. Qué tedioso. Bueno, vamos a darle. Aquí. La verdad es que yo atraviese el portal. Ahora que estoy de este lado. Ok, ahora que estoy de este lado ya no hay muros, entonces la plataforma puede pasar hasta acá. Sin problema. Esto lo que tengo que hacer es montarme en la plataforma. Ven acá. Lo único que veo es esto, así que me vendré hacia acá. Agarramos este cofrecito. ¿Y ahora cómo llegamos allá? Magia. Ah, claro, porque ahora que dejamos la plataforma a este lado, es que no soy tan tonto como parezca. Ahora que dejamos la plataforma a este lado, si pasamos por el portal, ah, así, ¡pum!, vuelve a salir el muro y vuelve a salir ese ganchito. Excelente. Entonces, tengo que volver a subir de este lado. Traemos la plataforma. Y ahora sí podemos pasar. Chan, chan, chan. Easy peasy. Ya, creo que estoy entendiendo. Creo que son como el portal, un mundo portal y un mundo no portal. Y ya, solo pasas entre los dos. No es nada del... I'll never get used to these floors. Cierto. No, estúpido piso. Ok, pensé que me iba a morir estúpidamente. Ujú. Unas estatuas. Con mucha vida estas estatuas. ¡Ah! Otra vez. ¡Au! Ok. Rebelio.
Ok, ahora maté todas las estatuas que había en el mundo. Para acá creo que no hay nada, creo que caminas hacia allá. Pero, por no dejar. Ah, sigamos. Tararatatata. Ok, investigo. Cuando investigues, normalmente abres un portal. Ok, el portal está ahí. Ya no lo había visto. Ciego. 100% ciego. Y puedes pasar por el portal o no pasar por el portal. Yo no quiero pasar por el portal por algún motivo. La verdad es que no sé, pensé que habría algo que ganar si no pasaba por el portal. Now to see what's changed on each side of this archway. Ah. Si paso el portal... Revelio. Pues nada. Tenemos que llegar al otro lado y ya. No sé Things si are es él. definitely different on either side of the archway. But how? La pregunta es en qué influye, ¿no? Porque, o sea, sí es obvio que son diferentes. Pero, ¿en qué influye? Porque hasta ahora no me ha frenado en ningún momento. Revelio. Volví al inicio, a ver, aquí empecé. Completamente. Es muy similar a donde empecé. No, no puedo llegar más pociones de bla bla bla. Bueno, asumo que eso es todo lo que había y no me importa realmente. Aquí voy a pelear con una estatua, lo presiento. A ver, me I equivoqué. like the look of this. Eran varias. Vamos a ponernos hechizos de daño. Porque creo en el daño más que nada en la vida. ¡Ah! Super estatua. Ay, ¿qué es eso? No, no. Ok, creo que sí, tenía que quitarme ya. Uy.
verga es esa? Ok. 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 No mames. Ahí no te sale botoncito de esquivar, ahí solo tienes que... Ok. Se murió. What a relief. Revelio. Bueno, sigamos. Siento que aquí sí nos perdimos un montón de cosas. Un montón de cofrecitos y detalles que no entendí del todo, pero siempre y cuando lo terminemos. ¡Wow! ¡Qué fina! ¡Qué genial está esa estatua! De verdad se pasan con lo Another hermoso de los pensive. detalles. Mira qué divina esa estatua, vale. Se pasan. El juego de verdad se ve visualmente es otro level. Vamos a ver la memoria. Meto la cara. Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. Sí. It is not your pain to take. Every year, a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rickwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. Ok, entonces la niña especial así como yo
Y pues en el quinto año tiene los mismos poderes de verla y manipular la magia antigua. Su papá estaba triste porque se murió su hermano hace unos años y ella lo quería ayudar. Y adivina, adivinador, seguro se volvió mala y hizo algo terrible. Y entonces por eso es que están todos estos secretos aquí. Para enseñarme a no ser malo y hacer cosas terribles. ¿No? Yo imagino que por ahí va la cosa, pero vamos a ver. Vamos a ver. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber. Y por aquí nos podemos regresar. Conveniente. Sí, bueno, y la chama terminó siendo profesora en el colegio. Eh, Parece que el colegio le encanta contratar a gente que se vuelve loca. Ahí está el otro. Hola, What otro. have we here? I'm a student at Hogwarts, sir. And this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? Sí, yo. I have, Professor Rookwood. We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell me anything about the next trial? Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of San Bakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then... Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Sirona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget... My studies. Yes, sir. Before you go... ¿Qué pasó, Carlos? Professor? Have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path? Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. Más cosas que conseguir en el mundo. De vuelta en el castillo y tenemos correo. Hola, lechuza. Show me. No hay nada, no. Lechuza estúpida. Tenemos bastante
Ropa no, vamos a ver si alguna nos sirve. Me hay que identificar, si me acuerdo. Sería buenísimo. Sí, sería conveniente ir a identificar las ropas que tenemos. Uy, ya estamos cerca de que se llena el inventario. Qué fastidio. Un combate que logré. Matar goblins. Matar goblins es mi pasión. Okay. I should ask Sirona at the Three Broomsticks about the goblin she was talking to the day of the troll attack. Ok. Mira, salieron un montón de misiones de la nada. ¿Será que llegó el correo? Vamos a revisar otra vez. ¿Tengo correo? Ah, ahora sí tengo correo, no. Vamos a ver qué magias nuevas me van a enseñar. Albi Wix. Tenemos mejoras para nuestra escoba. Me encanta. Vamos a eso. Aquí. Gladwin Moon. La verdad es que no te recuerdo si te conozco. Pero eres el Hagrid de esta generación. Creo. Ahora- Y me mandaste más tareas. Y ahora me vas a enseñar Descendo. Ok, ok. Cu. Vamos a ver. Clase de bestias. La clase de bestia que eres. Clase de bestias. Ok, esa me encanta. Me encanta. Quiero ir ya. No sé si ya, pero si vamos a ir ya. Vamos a ir ya porque quiero ir a la clase nueva bestia. Y existe la posibilidad de que termine con un hipogrifo, mejor todavía. Acá, Gladwin Moon, quiere hablar conmigo. Ok, y me van a enseñar. Por fin me van a enseñar a los Homora. Ya, ya, necesito hacer esto. Primero, lo siento, clase de bestias. Necesito esto urgentemente. Eh, necesito ir a Hogsmeade y hablar con Sirona sobre. Ah, ok, sobre los goblins. Esta es como la más misión de todas. La más misión principal. Por aquí. Onai quiere que use de pulso en un enemigo levitado. Y aparentemente eso ya lo hice. Qué pro. Y quiere que consiga Troll Buggy. Y por eso tengo que matar un troll. ¿De dónde demonios saco un troll? O sea, tengo que buscar un troll. En el bosque a haber trolls. Asumo. Y esta es para el nivel 30, así que esta la vamos a obviar. Y acá. Ok, esta es la mejora de la escoba. Ok. Todo esto parece sencillo. Acá tenemos una misión secundaria. Chan. ¿Vale? Aquí. Murky Depths. Ok, esa la podemos hacer en un rato. Vamos acá al bosque. Acá al mundo, al mapa del mundo global. No veo nada secundario. ¿Qué es esto? Ok, un punto de magia antigua. Eso no salían antes, ahora tenemos punto de magia antigua también. Ok, después podemos venir a hacer estas cosas que nos faltaban aquí. Y en Hogsmeade. En Hogsmeade tenemos una misión secundaria. Ah, pero esta es la de las escobas. Ok, no pasa nada.
Y ya. Bueno, lo primero que vamos a hacer es aprender flipeando urgentemente. Estoy harto de no poder abrir los cofres que veo. Así que, perdón, flipeando no, a los Homora, no sé qué estaba pensando. Aprender a los Homora urgentemente porque estoy harto de no poder abrir los cofres. ¿Dónde nos dijo que lo viéramos? En el reception hall. ¿Okay? Vamos a ir acá porque creo que este es el punto más cerca, pero no sé qué tan cerca estoy. Revelio. Utilicemos nuestro poder de guía. Así, aquí vamos a ponernos de ácido y leviosa y comprender. Probablemente nos sirva lo más. Porque esas son como las que más usamos en el colegio. Revelio. Okay. No estoy seguro. Ah, aquí están los relojes. ¿Cierto? Blackwing. Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologize if I seemed a bit, unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. And from what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Obviamente. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. What? Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Okay. Odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed. Which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Vale. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a demiguise. A demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible.
It is my hope that they will slip up and reveal themselves as the statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of 2 statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. Why would I do this? Seems all risk and no reward. Oh, rest assured, there's very little risk, and there is, in fact, a reward. I will teach you a particularly useful spell. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you. De acuerdo. ¿Y el hechizo? Ok. Vamos a ver si esta vez no lo he hecho perder. Alahomora. Alahomora. Clac. Usa L y R para moverla aquí. No entiendo. Ah. Joder. Okay. Alahomora. Well done! You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is... Revelio. Ah, tengo que ir. Arriba. Okay. Una nota. Okay. El de 2 y para llamar enemigos. No sé, no se escuchan. Revelio. La verdad es que su presencia ahí no me hace nada. Una llavecita. Fuck. Llavecita sería genial, pero vamos a ignorarla por ahora. Un cofre. How are your students feeling this year? Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation of... Sharpie Weasley. Y si los mato. Revelio. Ahora queda ahora. Oh.
¿Será que busco la llavecita? Este es el mueble. Busca la llavecita. 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 Revelio. Ese es un libro. Listo. La llavecita. Revelio. Ahí está. Bien. ¿La agarramos? Sí, vamos. Vamos, llavecita. Aquí. ¿Y la llave? ¡Llave! Revelio. Ok, pensé que había subido la llavecita, pero que no soy. ¿Será que no puedo subir la llavecita cuando estoy invisible? Ni idea. Revelio. La llavecita ya no está aquí. Ah. Ok, sigamos y hacemos lo de la llavecita cuando sea de día. Cuando sea de día. Y no estemos en una misión. Sí, porque nunca hay. Aquí no me deja. Ok, entonces Revelio. está ese ser ahí y yo tengo que abrir esta. This must be the prefect's bathroom. Ok. Este es el baño de los Hello, Homura. prefectos. Ahí está. Revelio. Y hay 3 prefectos ahí. Always mucking about, Ok, stirring up trouble. mejor no Perhaps pasar Ranrock por ahí. and Hyssop wouldn't be so competent if Hello, Homura. Bien. Porque abrí la llave, que esto fue bastante tonto de mi parte. Van a ver. Qué ocioso. Ok, sigamos. Ok, ahora hacia acá arriba. Revelio. Off on another adventure, are we? Eso. Revelio. Ok. La fuente unicornio. Este es el hospital. Uy. Well,
suppose I should begin my rounds now. I suppose Professor Black knows best, but the students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. Huh. I had planned to bet a few galleons on Hufflepuff this season. Y me la robó. Y ahora tengo que volver, ¿no? Volvérsela. I'm partial to Hufflepuff myself. What was that? What was what? I thought I heard something. No, no escuchaste nada, está loca. La llavecita nunca llegó, ¿verdad? Qué sad. Revelio. Caramba. Caparazón de tortuga lleno de joyas. La llavecita no está. La llavecita estaba aquí ahorita y se fue. Bueno. Ah, listo. Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect. Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. Sí. I'll see what I can do, but I'm fairly busy. I can't promise anything. Understood. But I hope you will find the time. In case it matters, I do have something to offer in exchange for your assistance. Now, remember, the moons are only retrievable at night. Thus, I encourage you to use a disillusionment when necessary. Entonces eso quiere decir que de noche en el colegio tengo que utilizar mi hechizo de invisibilidad. Me pongo en stealth. Understood. I shall keep an eye out. I appreciate that. Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it so we can solve this mystery. Okay. Bien, entonces ahora tenemos a los Homora solo para los locks de nivel 1. No es mucho, pero peor es nada. Tenemos una misión secundaria acá en el muellecito este, pero la vamos a obviar por ahora. La otra misión que tenemos principal es la de la clase de bestias, y yo quiero hacer eso porque existe la posibilidad de que me enseñe a usar un hipogrifo y eso cambiaría todo. Ok. Tengo una tarea nueva. ¿De quién? Ah, ok. De agarrar más lunas. A los Homora 2 y a los Homora 3. Caramba. Hogwarts, Hogsmeade y todos los Hamlets. Fuck. Esta va a ser complicada.
Revelio. Esta la veo bastante complicada. No te miento. I hope you've been staying vigilant with those Demiguys. Este lo que es de nivel 1. Ok, vamos a abrir acá. Bien. Revelio. Rayos, empezamos con el día lleno. Revelio. Nada tedioso. Hay algo aquí. Suena como si estuviese aquí, pero no es. Está muy cerca. Caramba. Bueno, vamos a botar algo. Preferiblemente algo verde. Y agarramos este cofre. Listo. Ok. Nada, vamos a la sala de los menesteres primero, antes de que se nos olvide otra vez. Agarramos nuestras matitas, pero más importante, revisamos la ropa que hemos agarrado. A ver si hay algo útil. Dick thinks you should be proud of all the potions you brewed. Muy bien, un par de cosas ahí que son mejores que lo que tenemos. Me encanta. Bien. Revisamos la ropa entonces. Lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la quest de la escoba antes. ¿Por qué antes? Porque esta aquí es una tienda y necesitamos ir a la tienda a vender igual. Entonces, dos pájaros con la misma piedra. Creo. ¿Te entiendes? Espero. Ta, ta, ta. 69. Mejor número de todos, vale. 69. 69. Acá. 62. Más daño con expelliarme. Ok. Y este, por cierto, recibo menos daño de los trolls. Ok, puedo vivir con eso. Este sombrero. Este sombrero me da más magia antigua. Pero este, más daño con incendio y defiende 65. Así que ahora será este. Acá. $60 y más daño con confringo. Vienes tú. Aquí sí no tengo nada nuevo. Pero. Y acá tenemos. Bueno, cuando se tiene 24, esta es técnicamente mejor que la que tenemos.
Y listo, podemos irnos a Hogsmeade y vender. Hogsmeade, here I come. Hogsmeade y vendemos. Hogsmeade. Revelio. Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. Okay, mate. Okay, What are we looking mate. for today? Bueno, primero vender, porque tengo muchas cosas y necesito más dinero también. Listo. Esa no era la que yo tenía, That la item que is yo of the tengo. highest quality. En verdad. ¿La está vendiendo otra vez? What? Qué raro. Ok, este hace que tenga más aceleración y velocidad. Sí, You'll be thrilled with that broom, I promise you. ¿por qué no? Thanks for stopping by. I must tell you, half of Hogsmeade's been by the shop asking about rumours of a broom upgrade. Without the information you provided, my work would have taken twice as long. Thank you again. It may sound ambitious, but I've already begun work on another upgrade, more difficult to perfect than the last. I wondered, would you be interested in joining forces again? There's another course near Arendale that Miss Reyes has mastered. If you were to test this first upgrade there, it may help me as I develop the next. Oh, you'll consider it, won't you? Por supuesto que sí. Sounds as if you're really outdoing yourself. If I'm able to help, I will. No sabes que me encanta volar. I know this recent success was only the beginning of what I can do for broom flight. Report back as soon as you can, and we'll be off to the races. Oi, mate. Ok, entonces vamos a restar eso un momento porque eso sí, no me... Yo tengo mi escoba es el Ember Dash y la está vendiendo otra vez. ¿Por qué la está vendiendo otra vez? También tengo Night Dancer. ¿De dónde saqué yo esto? Ya está muy bonita esta. Pues nos quedamos con la nueva, que no sé de dónde sacamos. Ok, revisemos la lista de misiones. Ya, primero vamos a revisar el correo un momento. Ok, sí, lista de misiones. Esta va a ser súper tediosa de hacer. Esta es la de conseguir conseguir las estatuas de Demigas. Pero este es sin estatuas, o sea, sin... Off to the races, then. Does it get any more cozy than Hogsmeade? No me está llevando esto. ¿Qué hay aquí? Ok, pero ¿me está llevando a la estatua? ¿O me está llevando con Mr. Moon? Porque si me está llevando a la estatua, entonces aprovechamos la noche para buscar todas las estatuas que podamos. Pero si me está llevando con el Mr. Moon, ¿sabes? Es aquí. Y creo que me está llevando con Mr. Moon, sí. Hello, Mr. Moon. Oh, greetings! Any luck removing some more of those demiguise statues?
I'm sorry to say I haven't found any more. Oh, how unfortunate. I was hoping you'd found them and removed those blasted moons. Sí, I'll keep an eye out for more esta, demiguise statues and see if I can bring you more moons. You are esta to la be vamos a hacer cuando la commended encontremos. for your bravery and valor, especially since they can only be collected at night. Sí, esta va a ser muy tediosa que nos pongamos a hacerlo. Cuando vayamos jugando, si vemos una y es de noche, la agarramos y no, olvídalo. Vamos a seguir con las otras misiones. Y bueno, significa que van a haber cerraduras de nivel 2 y de nivel 3 que no vamos a poder abrir. Pero ni modo. De verdad que no nos vamos a poner a buscar eso. Vamos a la clase de bestias. Yo quería ir a la clase de bestias a ver si por casualidad empezamos a tener hipogrifos. Sería espectacular tener hipogrifos, pero no sé si, no creo que pase de buenas a primeras, pero vamos a ver. Es afuera. Ahí no tenemos, pero podemos irnos a este, donde vemos las clases de vuelo. Digo las clases de vuelo, nada más tuvimos una clase de vuelo. Ustedes entienden. No sé a dónde me está llevando la guía, pero... Ah, ok, la guía quiere que me vaya por el caminito. Tengo que irme por el caminito. Por el caminito suena aburrido. Qué obediente soy. Ah, mira, aquí puedo volar. ¡Uy! Esto es una cerradura. ¿De nivel 2? Ok, mejor. How nice to see you, my young friend. Oye, y aquí no hay... De verdad, qué raro. ¿Esta es el nivel 1 o el nivel 2? Nivel 2. Qué triste. Drive, ¿qué es eso? Ah, son estas cosas. Hola. Son como patitos. Ustedes son unos husky. Cerradura de nivel 2. Todas las cerraduras van a ser de nivel 2 para que yo no pueda hacer nada sin buscar las estúpidas de amigas, ¿verdad? Ah, qué terrible. Obviamente. Ok. Empecemos con la clase. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Asco, Don't worry Hufflepuff. about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. ¿Por qué le pones nombre? Es solo una criatura. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. Ah, piensa cosas bonitas. What?
Osa bonita, eres una estúpida criatura. Estúpida criatura That's estúpida. lovely. I'm sure he feels much better. Estoy seguro que no me I think importa. he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? Ah. Traga, estúpido animal. What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition. And cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, Hipogrifo. do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? Ah, This hipogrifo. way. The Neasels are over here. Quiero un hipogrifo. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent? Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Sí, sí, lo. Let's go. Solo un gato sobredesarrollado. ¿Qué tanto? Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. Ok. Apúrate, pues. Toma comida. The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Típico. Todos quieren un momento conmigo. Todos quieren hablar conmigo un ratito. Ah, Hello, la Professor. fama. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? Aburrida. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Puedo estudiar hipogrifo. Over here. No te escuché. ¿Qué quieres? Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to.
You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. Qué rarita. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. Qué conveniente. Que llame para el bosque. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. De verdad, vamos a ir con ella para el bosque. Así, de una vez. Aquí quedan así. Llévate para el bosque. Ah, bueno, ok. Para el bosque. Bueno, ok, ¿por qué no? Vamos al bosque. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you. Nah, eso suena mal. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Ah, qué raro, qué creepy. Quite the weather we're having, don't you think? Lo que tú digas. Where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Lo que tú quieras. Vamos. Stand back. Okay. ¡Sí! Ok, ya me quedas bien. No me meteré más contigo. A pesar de que será una Hufflepuff. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Sí. Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. Ok. Me agacho. Reverencia. Hola, hipogrifo. Me inclino un poco más. Ay. Ay, bien, qué linda. I knew it. I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. Ay, qué linda. Toma comidita. ¿Quién es un hipogrifo lindo? ¿Quién? ¿Quién? Un hipogrifo. ¡Mua! Ay, qué lindo. ¿Lo puedo montar? So, what did you think of Highwing? ¿Me puedo montar? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Ah, caramba. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What they're doing.
I think that's a fine idea. Information is power. And the Eso es more cierto. I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Lo que tú quieras. No, dame mi hipogrifo, yo lo quiero. Quiero volar hipogrifo. Dame mi hipogrifo. Ok, ahora decididamente necesito otro set de skill para poder utilizar los de cuidar a las bestias. Es definitivo. Vamos a comprarlo de una vez. No vamos a pensarlo ni siquiera. La lenta. Core. New spell set. De hecho creo que debería tener todos porque son muy útiles. Sí. Spell knowledge, spell knowledge, spell knowledge. ¿Y aquí? Si tan solo tuviera los hechizos de arte oscura, feliz de la vida, aprendería. Oh, mira aquí, flipendo. Flipendo es como una maldición en los enemigos. Ok, lo compraremos. Me imagino que esto es Imperio, Crucio, ya que ahora, cuando los tenga. Y este de acá, Arresto Momentum. También le pone una maldición. Arresto Momentum. Arresto Momentum y Flipendo. Deben estar en mi principal. Ok. Vamos a hacerlo así entonces. Arresto Momentum. Flipendo. Ok. Funciona para mí. Revelio. Ok, agarramos estas mapitas también, ya que están aquí. Y una vez más revisamos nuestra lista de misiones y elegimos la que sacamos a hacer a partir de ahora. Ya fui a la clase de bestias y ya fui hasta acá. Me falta la de Hogsmeade, de conseguir de hablar con la señora que estaba hablando con el Goblin, Sirona. Pero eso no la quiero hacer todavía, eso no me llama mucho la atención. Esta necesito la tarea de Onai, necesito matar un troll. Esa puede ser, esa me llama la atención. Hablar con Imelda. Y este es conseguir, este lo vamos a ver para cuando, o sea, el progreso va a ser mientras jugamos lo demás, e igual que esta. Esta es para nivel 30. Vamos a hacer esta, hablar con Imelda. Vamos a hacer esta. Ah, también tenemos la misión que es en el muelle, en Hogwarts. ¿Por qué tenemos una misión en Hogwarts? Ah, ok, la misión. Bien. Esta misión de acá. De hablar con esta persona que está en el muelle de Hogwarts. Donde se murió Snape. Por si a alguien se le olvida. Bueno, vamos a teletransportarnos para empezar esa misión, a ver qué nos piden para eso. Esa es una área de Hogwarts al que
todavía no hemos ido y así la conocemos. Pero ya es la 1 p.m. y creo que es un buen momento para tomarnos un break, diría yo. Este es un acertijo como el de la otra vez. Porque nunca habíamos estado por aquí, ¿no? ¿O sí? Sí, habíamos estado por aquí, venimos allá por acá. Sí. Este es el que ya habíamos hecho una vez. Casi seguro. Casi. La verdad es que aquí me voy a montar en escoba. Y revisar. Ah, mira, me te deja entrar. Pero ese cofre está abierto. O sea, se ve claramente que está abierto. Así que este efectivamente ya lo habíamos hecho. Entonces es así. Y bueno, para acá sí no habíamos venido y creo que ya por la hora sería bueno que lo dejáramos para la tarde. Y en la tarde seguimos. Mira, tratos de mariposa, nuestra parte favorita del juego. Venimos en la tarde y seguimos a partir de aquí. Intentamos con el trato de mariposas a ver qué tan difícil es. Y de ahí seguimos. Gracias a los que nos vieron. Nos vemos en un rato. Es hora de almorzar, es hora del break. A par de horas seguramente. Cuídense, chicos. Nos vemos al rato. Eh, este juego y estos directos van para largo. Se nota que van para largo. Así que paciencia. Paciencia a todos. Los quiero. Nos vemos en un ratito. Cuídense mucho. Chau. Gracias a todos. Bye.